sobre todo para la población ecuatoriana migrante. No podemos dejar de recordar lo que ocurrió al final de la década de los 90, cuando precisamente más de 2 millones de compatriotas nuestros tuvieron que salir expulsados de esta patria que en su momento no supo proteger sus propios intereses. Compatriotas nuestros que tuvieron que dejar sus ahorros de toda una vida, el capital que podía permitirles sostener a sus familias, congelado en los bancos que esa época se quedaron con todo. Pero para ilustrar un poco más esta que fue parte de la historia de nuestro país, yo les invito a que veamos este video que lo hemos preparado desde mi despacho. El Ecuador del 90 marcó una triste etapa en la historia del país, debido al que la partidocracia diseñó leyes que encaminaron al Ecuador a la crisis económica de 1999. En 1992, 1994 y los años posteriores se hicieron reformas que fomentaron una liberalización financiera. El 8 de marzo de 1999 se declaró un feriado bancario que duró 5 días y se decretó el congelamiento de depósitos por un año. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. En enero del 2000, el gobierno decretó la dolarización a una paridad de 25.000 sucres por dólar, y quienes tenían ahorros congelados en sucres recuperaron solo una quinta parte de su dinero. Y ahora imagínense con todo lo que nos quitan y nos hacen perder. Señor, tenga compasión, mi esposo está enfermo. La inestabilidad económica e institucional fue el origen de la mayor ola migratoria de la historia del Ecuador, que implicó la salida de millones de ciudadanos ecuatorianos hacia el exterior con la finalidad de sostener a sus familias. Nuestro país desde el 15 de enero de 2007 vive una historia diferente. El pueblo hoy tiene el poder. La ciudadanía escogió un gobierno que piensa y actúa por el bienestar de todas y todos, y principalmente por el bienestar de los más necesitados. La Asamblea Nacional en este día histórico debate el Código Orgánico Monetario y Financiero, que busca, entre otras cosas, impedir que los banqueros se tomen las superintendencias y la Junta de Regulación como lo hicieron en la peor crisis que enfrentó el país. El código implementa mecanismos de protección para los clientes de las entidades que llegaran a tener problemas. Los ecuatorianos no perderán su dinero. Se prohíbe el congelamiento de depósitos bancarios y la retención arbitraria o generalizada de los fondos y depósitos del público. Hoy es tiempo de velar por los derechos de las personas que fueron víctimas de la crisis de 1999, entre ellos miles de migrantes que tuvieron que dejar a sus familias para conseguir el pan de cada día. Gran parte de la recuperación de la economía del país se dio por las remesas que nuestros compatriotas migrantes enviaron a sus familias y que por años han sostenido a la banca privada. Con este código se presenta la oportunidad de atender una sentida necesidad de nuestros compatriotas migrantes que hoy retornan al país, para que cuando regresen al Ecuador no encuentren dificultades en la apertura de cuentas de acceso a crédito productivo y de emprendimiento. Mi nombre es Gloria Quispe, soy migrante retornada de España. Mi motivo de viaje para ir a España fue la crisis financiera que se provocó en el año 2000 y he retornado otra vez al Ecuador después de 10 años de vivir en España por la misma crisis bancaria que afecta a España actualmente. Y he tenido problemas en los bancos para acceder al crédito y realizar un emprendimiento por los requisitos. Me exigen tener una casa para hipotecarla o me exigen también tener una vida bancaria que no la tengo. Pienso que el sistema financiero es importante para el emprendimiento del migrante, ya que dependemos de ello para ser productivos. Yo quiero que en la ley se estipule que el migrante ecuatoriano que retorne a su país tenga que no tenga el requisito de tener esa vida bancaria que exigen. Me llamo Silvia Pilco. Yo viajé en el año 2000 por la crisis bancaria. Tuve la necesidad de viajar, de salir del país. El feriado bancario afectó a muchos ecuatorianos y entre ellos pues a mi persona. Me vi lamentablemente con una cuenta muy grande por pagar, que aquí la economía pues no me permitía poder afrontar esa deuda. El año pasado, en el 2013, regresé de España por la crisis bancaria que también afectó al país. Ecuador está mucho mejor en todo aspecto, tenemos una buena educación, carreteras. Es imposible adquirir un crédito cuando eres migrante retornado. Lamentablemente no tenemos historial crediticio, que es una de las exigencias. Conforme uno llega al banco, al dar su cédula de identidad, lo digitan y lamentablemente pues no tenemos nosotros, tras haber vivido 13 años fuera, no tenemos historial crediticio. Lamentablemente nos niega.
En este código proponemos que las personas en situación de movilidad humana y los grupos de atención prioritaria cuenten con facilidades para el acceso al sistema financiero nacional. Con el código, compañeras y compañeros asambleístas, nunca más vamos a vivir una situación como esta. El código establece con claridad, se prohíbe el congelamiento de depósitos bancarios y la retención arbitraria o generalizada de los fondos y depósitos del público. Esta que fue precisamente una de las situaciones más dolorosas para nuestros compatriotas que emigraron en su momento, ha quedado saldada con la aplicación o con la incorporación del articulado en este código. Pero el Ecuador de hoy es un Ecuador distinto, un Ecuador que además empieza a recibir un número significativo de compatriotas nuestros que fueron migrantes en su momento y que hoy son retornados aquí en el país. Para los compatriotas retornados que llegan con ese bagaje de conocimientos, de aprendizaje, de una serie de habilidades aprendidas en su experiencia migratoria, también deben haber oportunidades para que se pueda precisamente poner en práctica todos aquellos proyectos productivos y de emprendimiento que muchos de ellos quieren desarrollar una vez que han retornado a nuestro país. En este caso encontramos algunas dificultades y en el cuadro que vemos aquí proyectado en la pantalla podemos encontrar algunos ejemplos de los requisitos que en este momento están solicitando varias instituciones financieras públicas y privadas que lamentablemente incluyen una serie de requisitos que son absolutamente discriminatorios para las personas en situación de movilidad. Muchos de ellos tienen que ver con requisitos sobre estabilidad laboral de 1, 2 años. ¿Cómo pueden pedirle eso a una persona que acaba de retornar de una experiencia migratoria, verdad? Se pide además el tema del historial crediticio, que para quien ha vivido fuera del país esto es muy difícil de conseguir. En muchos de los casos se pide ya tener una cuenta en otro banco, tener otros bienes, el tema de la garantía. Y para los extranjeros, que son también personas que están dentro de los grupos de las personas en situación de movilidad, hay una serie de requisitos también que tienen que ver, por ejemplo, con su estatus migratorio, y aún para aquellos que tienen un estatus migratorio regular en nuestro país resulta muy complicado abrir, por ejemplo, una cuenta bancaria en las instituciones financieras nuestras. Frente a esta situación, ¿qué proponemos? Es necesario incorporar en este código 2 artículos que respondan a esta que es una realidad actual de nuestro país. Y para eso yo planteo, lo hice en su momento y por escrito a la comisión que está tratando este tema y ahora lo planteo nuevamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Son 2 propuestas de artículos para incorporar en el código. El primero tiene que ver con el acceso a créditos para los usuarios miembros de los grupos de atención prioritaria. Aquí se establece con claridad que la Junta determinará políticas públicas y la regulación necesaria que faciliten el acceso al crédito productivo y para el crédito destinado a proyectos de emprendimiento para las personas que están dentro de los grupos de atención prioritaria que los establece nuestra Constitución. Adicionalmente a eso, propongo un artículo específico para incorporar a los usuarios del sistema financiero en situación de movilidad humana. ¿Qué es lo que queremos aquí? Que se incorpore un artículo particularmente para las personas que han retornado, para que ellos sean beneficiarios de la política pública expedida por la Junta, para que a través del sector financiero público se garantice el acceso a crédito para proyectos de emprendimiento laboral, microempresarial y de desarrollo familiar. Adicionalmente, pues, hemos puesto énfasis en la necesidad de que para la apertura de cuentas corrientes o de ahorros de las personas en movilidad humana no se exija historial crediticio o requisitos que impidan el libre acceso al sistema. Definitivamente, esta es una gran oportunidad para saldar esta deuda histórica que tiene nuestro país con la población ecuatoriana migrante, con esos millones de compatriotas nuestros que salieron fruto de esta gran crisis y que por años han sostenido al propio sistema bancario de nuestro país con sus remesas. Muchísimas gracias, Presidenta. Eran las propuestas.